Reacciones de descomposición. Las reacciones de descomposición son el proceso inverso a las reacciones de combinación. Mientras que en las reacciones de combinación un elemento o un compuesto A se combina con un elemento o un compuesto B para dar resultado a un compuesto AB, en las reacciones de descomposición ocurre todo lo contrario. Un compuesto AB se descompone para dar origen a elementos o a compuestos A y a otro elemento o un compuesto B. Las reacciones de combinación en su mayoría son exotérmicas, o sea que liberan calor cuando se llevan a cabo. Las reacciones de descomposición son endotérmicas, o sea, hay que agregarles calor a su mayoría para que se lleven a cabo. No siempre es fácil predecir el producto de una reacción de descomposición. Sin embargo, vamos a mostrar una serie de ejemplos para que quede claro el concepto de reacción de descomposición. El primer ejemplo de reacción de descomposición que vamos a ver son los hidratos. Los hidratos son sales cristalinas que tienen en su molécula agua y cuando estos se descomponen forman sal y agua. Vamos a tener el primer ejemplo que sería sulfato de cobre pentahidratado, o sea, con 5 moléculas de agua. Cuando se le agrega calor, este se descompone y forma sal, o sea, sulfato de cobre, más 5 moléculas de agua. Otro ejemplo sería el sulfato de calcio dihidratado, o sea, con 2 moléculas de agua, que cuando se descompone por medio de calor da como resultado sulfato de calcio más 2 moléculas de agua, o sea, de H2O. Otros ejemplos de reacciones de descomposición son los cloratos, que cuando se descomponen forman cloruros más oxígeno gaseoso. Tenemos el primer ejemplo, vamos a tener clorato de potasio. Cuando se le agrega calor, entonces forma cloruro de potasio más oxígeno gaseoso. Siempre tengamos en cuenta que hay que balancear la ecuación. Entonces, de este modo nos queda balanceada. Vamos a tener otro ejemplo. Tenemos clorato de sodio y se descompone por medio de calor siempre y me da como resultado cloruro de sodio, que es una sal también, más oxígeno gaseoso, y siempre la vamos a balancear. Entonces tendríamos acá 3 para que sean 6, acá tendríamos 2 y queda balanceada. Otro ejemplo, vamos a tener clorato de plata, y siempre por medio de calor se descompone y me forma cloruro de plata más oxígeno gaseoso. Siempre la balanceamos para que me quede totalmente balanceada. De este modo la ecuación queda balanceada. Estos son ejemplos de reacciones de descomposición. Otro ejemplo de reacciones de descomposición son los óxidos metálicos, que se descomponen en metales y en oxígeno. Vamos a tener el primer ejemplo de este caso. Tengamos óxido de mercurio y este se descompone y me forma mercurio más oxígeno gaseoso. Siempre balanceamos la ecuación y ahí la tenemos, está balanceada. Vamos a tener otro ejemplo, óxido de aluminio, que se descompone y me va a formar aluminio más oxígeno gaseoso. Siempre balanceamos la ecuación. Acá tenemos 2, acá sería 3 para que nos queden 6 y 6. Y acá vamos a poner 4 y nos queda balanceada. Un último ejemplo de este caso sería tener óxido de cobre, que se descompone y me da como resultado el metal, cobre, más el oxígeno gaseoso. Balanceamos la ecuación. Tenemos entonces 2 oxígenos y acá serían 4 cobre para que la ecuación nos quede balanceada.
Otros ejemplos de reacciones de descomposición son los carbonatos que se descomponen y dan como resultado óxido más dióxido de carbono. Un ejemplo de este caso es el carbonato de calcio. Carbonato de calcio que se descompone por medio de calor y me da como resultado óxido de calcio más dióxido de carbono. La ecuación ya queda balanceada. Otro ejemplo es el carbonato de magnesio. Vamos a tener carbonato de magnesio que se descompone cuando se le agrega calor y me va a formar óxido de magnesio más dióxido de carbono. La ecuación también queda balanceada. Otro ejemplo son los bicarbonatos que se descomponen y me forman óxido, agua y dióxido de carbono. Tenemos por ejemplo el bicarbonato de calcio que se descompone por medio de calor y me da como resultado óxido de calcio más H2O más dióxido de carbono. Siempre hay que tener cuidado de que la ecuación nos quede balanceada. Entonces vamos a contar los oxígenos. Tenemos 1, 2, 4. Entonces acá diría 2, son 6. 2 carbonos, muy bien. Y el calcio que está acá. Otro ejemplo es el bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio que por medio de calor se descompone y me da como resultado carbonato de sodio más agua más dióxido de carbono. Y siempre vamos a tener cuidado de que la ecuación nos quede balanceada. 2 oxígenos, 3, 6. Acá tenemos 3, lo multiplicamos por 2, queda 6. Y de este modo la ecuación nos queda balanceada y contamos los carbonos. Acá tenemos 1, acá tenemos otro, serían 2. El último ejemplo que vamos a ver de una reacción de descomposición es el caso del agua que se descompone para dar como resultado al hidrógeno y al oxígeno. Entonces tendríamos H2O. Esto se descompone por medio de corriente eléctrica. Y esto me va a dar como resultado al hidrógeno más al oxígeno gaseoso. Y vamos a balancear la ecuación. Entonces acá tendríamos 2, acá tendríamos 2 y esto queda así. Espero el video les haya servido para aclarar el concepto de reacción de descomposición. Nos vemos en otro video en donde vamos a estar tratando las reacciones de sustitución.